Queridos hermanos, bendiciones. Hoy es domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, primer domingo después de Pentecostés. Y hablar de la Trinidad es necesariamente pensar en el misterio. Sí, misterio porque nos sobrepasa. Cuando éramos pequeños en el catecismo aprendimos que la Trinidad se define de la siguiente manera: tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero ¿cómo entender tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Porque nosotros no somos politeístas, nosotros tenemos un único Dios. Y sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Se nos hace como un enredo un poco en la cabeza, ¿cierto? Pues un gran santo de la iglesia llamado San Agustín de Hipona, que fue un gran intelectual, un gran filósofo, pues le daba muchas vueltas en la cabeza al misterio de la Trinidad. Y se cuenta que en una ocasión iba caminando por la playa cuando de pronto ve a un niño que había hecho un agujero en la arena y estaba con sus pequeñas manos pues cogiendo agua del mar y la depositaba en ese agujero. Agustín se queda observando y luego le pregunta, le dice: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice: estoy metiendo toda el agua del mar en este agujero. Agustín pues seguramente sonrió, ¿no? Le pareció muy ingenuo, ¿no? Este niño, y le dice: pues eso es imposible, no puedes meter toda el agua del mar en ese agujero tan pequeño. Y el niño le dice: más fácil meto yo toda el agua del mar en este agujero que tú puedas comprender el misterio de Dios. Qué enseñanza tan grande para Agustín y también para cada uno de nosotros. El pensar que no podemos con nuestra razón abarcar a Dios, abarcar el misterio de la Trinidad. Por eso hoy, en esta solemnidad, creo que no es para que nos quedemos tanto pensando cómo entender ese misterio de la Trinidad, sino para que miremos cómo esa revelación de Dios, Dios que ha querido que nosotros eh, podamos acceder a esa realidad de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar muchos textos que nos van a hablar de la Trinidad, pues que nosotros podamos pensar en nuestra vida cotidiana eh, cómo es, cuál es como el mejor ejemplo o reflejo de la Santísima Trinidad. Yo creo que la familia es donde mejor nosotros podríamos lograr entender esa realidad de la Trinidad, porque Dios no es un Dios solitario, Dios no es un Dios que está solo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunidad. Podríamos decir, bueno, yo lo escuché un día de un obispo en una prédica que decía, me gustó mucho estas expresiones y que yo las retomo también. Decía: el Padre es amante, el Hijo es amado y el Espíritu Santo es el amor que fluye entre el Padre y el Hijo. Y en la familia podemos encontrar toda esa realidad también de la comunidad, del amor que fluye. Obviamente que la familia no es la Trinidad, no estoy queriendo decir yo que la familia es la Santísima Trinidad, pero que desde nuestra realidad concreta humana, donde podríamos nosotros reflexionar y tratar de entender. Cuando, cuando un niño lo tenemos en el catecismo y le hablamos de que Dios es Padre, lo normal es que ese niño piense inmediatamente en su papá y desde ahí proyecta para poder entender a Dios Padre, porque a Dios Padre pues no lo hemos visto. Entonces, un niño que tú le dices en el catecismo Dios es Padre, pues necesariamente va a pensar en el papá que tiene en la tierra y desde ahí se hace una idea para pensar en el Padre del cielo. Por eso qué tremendo es cuando hay ausencia de un padre. Hay tantas heridas y muchas personas de las que están viendo
y que cada uno mirará en su propia realidad, yo también en mi propia realidad, cada uno en la realidad que tenga de familia, porque yo creo que no existe ninguna familia que no tenga heridas. Yo creo que no hay, exceptuando la Sagrada Familia, que estoy totalmente seguro que Jesús no tuvo ninguna herida afectiva en su familia, en la familia de Nazaret. Pero yo creo que en todas las familias hay tantas realidades que incluso están allí como en la intimidad de la familia, cosas de las que de pronto las personas no hablan tan fácilmente con personas extrañas, ¿no? Tenemos una expresión nosotros y es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y hay cosas que cada uno tiene. Y también yo creo que por prudencia, ¿no? En la palabra de Dios, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 6, se nos dice, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Pero también eso nos advierte que sean muchos tus conocidos, pero amigo íntimo uno entre mil. Porque hay amigos que son amigos de ocasión y que están contigo a la mesa, que están contigo cuando la pasas bien, pero que luego eh, después te hacen quedar mal hablando de tus pleitos o poniéndote en evidencia ante otras personas. Entonces, yo pienso que también es normal, es válido el que hay cosas en las familias que pertenecen solo al ámbito de la familia, que no hay que estarlas ventilando y contándoselas a todo el mundo. Pero a lo que quiero ir es que en todas las familias hay realidades dolorosas y cada uno que me está escuchando se pone a pensar, y si yo mismo me pongo a pensar también en realidades mías de familia, nos damos cuenta que en todas las familias hay situaciones complejas y que en todas las familias hay cosas que muchas veces han dejado heridas en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en un padre ausente. Ayer escuchaba por la tarde a un predicador, un sacerdote, predicando, y decía una cosa que me dejó muy inquieto, muy impactado, porque me pareció que era una cosa con una profunda verdad, y decía, eh, un hijo de un padre ausente es una bala perdida en el universo. Me quedé pensando, qué tremendo, claro, qué tremendo cuando a veces a una persona le cuesta echar raíces en un sitio, cuando a una persona le cuestan tantas cosas por esa realidad de la ausencia de un padre, el abandono. Pero pensemos también en un padre presente, pero un padre infiel, un padre adúltero, un padre maltratador que le pega a la mujer, que le pega a los hijos, un padre autoritario, un padre distante, un padre que no es capaz de abrazar, un padre que no es capaz de dar un beso, un padre que te está insultando, un padre que te está diciendo tú no sirves para nada, tú eres una porquería, bueno, tantas cosas que a veces salen y que a veces en una persona marca más el maltrato de palabras, verbal, que incluso el maltrato físico. Obviamente que no estoy abogando por el maltrato físico, pero ¿cuántas veces un papá o una mamá tienen que a un hijo quizás eh, pegarle? Y esto le puede sonar a muchos muy raro. Y bueno, hoy día que aparecen los psicólogos a decir, no, no se puede maltratar. Y claro, a ver, no estoy yo abogando aquí por el maltrato, pero muchas de las personas que somos mayores, cuando éramos niños, a muchos nuestros padres quizás nos pegaron con una cintura, con una correa, ¿no? Con una correa y nos tuvieron que corregir. Además que la palabra de Dios es clara y dice que el padre que ama a sus hijos los corrige. No es equivocado pensar que un padre, porque piensa que ama mucho a sus hijos, le deja hacer lo que le da la gana, porque no endereza a ese hijo. A veces hay que tener mano dura. Pero lo que quiero decir es que a veces hay cosas que marcan para toda la vida a una persona, más que el que un día le hayan tenido que pegar unas palmadas, por ejemplo. Y es cuando te están diciendo es que eres un inútil, es que eres un tonto, eres un pendejo, es que tú no sirves para nada, es que tú eres un fracasado. Y claro, eso te queda ahí, eso te queda ahí. O que te digan es que no tendrías que haber nacido, es que yo me arrepiento que hayas venido a este mundo, es que tú fuiste un accidente. Bueno, tantas cosas que podrían decirle a un hijo y que le marcan para toda la vida.
Entonces, cuando a un niño en el catecismo le decimos que Dios es Padre, si ese niño tiene una figura desdibujada, una figura de padre que le ha hecho daño, pues ese niño inconscientemente va a proyectar en Dios esa imagen y va a tener una dificultad muy grande para sentirse amado por Dios, para sentir que Dios es Padre. A mí me parece tan especial que Dios Padre haya querido que Jesús tuviera una familia constituida por un padre y una madre, porque pensemos en lo siguiente. La Virgen María Santa, concebida sin pecado original, la Inmaculada, pues eso también tendrá que llevarnos a pensar en una madurez de la Virgen María afectiva y en una madurez en todos los campos. Entonces Dios Padre hubiera podido pensar, perdón, hubiera podido pensar, bueno, pues la Virgen María con todas las virtudes va a ser capaz de educar a Jesús en, en una vida donde Él no tenga ningún vacío. A ver, alguien podría estar diciendo, pero ¿cómo va a hablar de vacíos en Jesús si Jesús es Dios? Claro, pero a ver, también tenemos que pensar en lo siguiente. Jesús, nos dice la palabra de Dios, Jesús se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. O sea, asumió nuestra naturaleza y como tal, al asumir nuestra naturaleza, pues entonces Jesús, no podemos imaginar al niño Jesús, por ejemplo, a la semana de nacido, pues ya caminando por toda la casa y a las 2 semanas hablando en hebreo y en arameo y escribiendo y leyendo, ¿no? A ver, Jesús, a ver, era Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero al asumir nuestra naturaleza, pues obviamente que fue un niño que aprendió a caminar. Los niños no se paran a caminar a la semana de nacidos. Los niños primero gatean, después empiezan a tratar de levantarse sosteniéndose de un mueble, de una silla, y el papá y la mamá tienen que estar atentos para que no se vaya a caer al suelo porque se pega, se hace daño. Y cuando empieza a dar pasos, pues todavía sus piernas no están fortalecidas y él todavía no tiene seguridad. Entonces la mamá o el papá lo llevan de las manos y el niño va dando pasitos. Y llega un momento en que el papá lo suelta, la mamá lo suelta, pero están ahí al frente y entonces el niño da 3 pasitos, pero de pronto pierde el equilibrio y la mamá va inmediatamente o el papá a cogerlo hasta que el niño aprende a caminar solo. Es un proceso. Entonces yo me pongo a pensar en que Dios quiso que Jesús tuviera una figura paterna. Eso es muy importante, muy importante. Y cuando Jesús en el Evangelio dice a Dios Padre, lo llama Abba, pensemos también, pensemos por ejemplo, en que en todas las culturas los niños al papá o a la mamá utilizamos palabras pues muy coloquiales. Por ejemplo, en Colombia al papá le decimos papi o papito y a la mamá se le dice mami, mamita, amá, apá. Son expresiones muy coloquiales. Por lo tanto, Jesús, en la lengua que hablaba allí en Tierra Santa, pues también la palabra para decirle al papá, como los niños llaman a su papá, es Abba. Pensemos que los judíos, que tienen un gran respeto por el nombre de Dios, cuando leen en la Biblia el nombre de Dios, que es Yahvé, yo soy el que soy, no pronuncian el nombre de Yahvé por respeto. Cuando encuentran el nombre de Yahvé, ellos dicen Adonai o también dicen Elohim. Y Jesús establece una forma de relación nueva que escandalizó a muchos, porque Jesús a Dios le dice Abba, en otras palabras, traducido, papito, papito hermoso, papito lindo. Es mi papito, Dios es mi papito. ¿Y dónde aprendió Jesús a decir papito antes que decirlo al Padre, Dios? Seguramente fue contemplando a San José, un niño en cualquier lugar, aquí por ejemplo en España, aquí en donde yo vivo, en Asturias, un niño yo no creo que recién nacido diga Asturias o yo quiero, o un niño en Colombia diga yo quiero comer hoy de almuerzo una bandeja paisa. Pues un niño no va a decir eso cuando aprende a hablar. Lo que primero aprende a decir es papá o aprende a decir mamá porque es lo que ve, lo que tiene al frente, es de donde siente el amor y es a esas personitas que le dice, a esas personas que le llama de esa manera. Entonces pensemos en la importancia de la familia cuando viene hoy tan atacada y cuando
La Virgen María le revela también a Lucía de Fátima, de los tres pastorcitos, le revela que el ataque último y definitivo del demonio, del diablo, va a ser contra la familia. Y vemos a la familia que es atacada tremendamente. Hoy nos quiere meter a nosotros otros tipos de familia que para muchos son normales. La sociedad de hoy nos dice, no, no, es que el modelo de familia no es el modelo tradicional de papá y mamá. Dos mujeres juntas pueden ser una familia. Dos hombres juntos pueden ser una familia. Y es más, llegamos a un grado de tanto egoísmo que dos hombres quieren tener un hijo, pero claro, no lo pueden engendrar. Entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente alquilan un vientre. Si tienen dinero, le pagan a alguien y uno de ellos pone pues su espermatozoide, ¿no? Y entonces se fecunda y allí se le paga a aquella mujer para que ella alquile su vientre. Y después nos lo entrega. Hicimos un negocio, un pacto, le pagamos y el hijo es de nosotros y nosotros lo vamos a criar, lo vamos a levantar. Qué egoísmo tan tremendo. O una mujer que dice, bueno, pues que yo no quiero que un hombre me venga a amargar la vida, yo no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, porque dónde voy, porque salgo, porque entro. Entonces yo soy profesional, yo puedo sostener a mi hijo. Pues yo quiero tener un hijo y me busco con quién tenerlo. Entonces con un amigo o con el que se atraviese por ahí voy a tener un hijo porque yo quiero tener un hijo. Y entonces yo lo voy a criar sola porque tengo cómo hacerlo. Y no piensan en todos los vacíos, en todas las heridas, en todas las cosas tan tremendas que pueden quedar en el alma, en la psicología, en el comportamiento de un niño. Por eso les decía que me impactaba fuertemente en esa predicación que escuchaba decir a este sacerdote, un hijo de un padre ausente es una bala perdida en el universo. Qué tremendo, qué fuerte. Ojalá el papá y la mamá, las personas que vean estos vídeos, puedan pensar en lo importante de estar ahí con sus hijos, de amarlos, de cuidarlos, de consentirlos, de aprender a compartir con ellos, de dedicarles el tiempo y obviamente también cuando haya que exigir, exigir, cuando haya que corregir, corregir, pero presentes en la vida de esos hijos. Hermanos, podríamos decir tantas cosas sobre la Santísima Trinidad en esta fiesta, nos sobrepasan, pero quisiera también decir una cosa importante. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y hay una diferencia grande entre Jesús y nosotros. Nosotros somos criaturas de Dios. Jesús no es una criatura. Porque cuando decimos criatura, decimos que alguien que ha sido creado, en este caso nosotros, los seres humanos, y bueno, y las plantas, y los animales, y las montañas, nosotros que hemos sido creados por Dios, nosotros tuvimos un comienzo en el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios en ese momento nos infundió el alma. Tenemos una vida biológica de nuestros padres y Dios nos dio el alma, la vida. Dios nos ha creado en ese momento de la concepción. Pero antes nosotros no existíamos. No existíamos. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué en el profeta Jeremías está escrito, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta? A ver, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y por lo tanto, aunque alguien todavía no exista, Dios sabe que va a existir, porque es Dios, pero no porque esa persona ya esté existiendo. En cambio, Jesús, no podemos decir que Jesús empezó a existir en el momento en que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. No, porque si hubiera empezado a existir ahí, significaría entonces que hasta el momento de la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María no existía la Trinidad, entonces existiría el Padre solo, o existiría el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces Dios creó al Hijo, ¿no? Porque si Dios hubiera creado, si Dios Padre hubiera creado al Hijo, entonces el Hijo no sería Dios o sería un Dios de segunda categoría. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma sustancia, es decir, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso decimos en el credo niceno-constantinopolitano, porque tenemos el credo de los apóstoles,
que es el que rezamos normalmente todos los domingos, y tenemos el credo, que aquí le llaman el credo largo, que es el credo que es de Nicea y Constantinopla, niceno-constantinopolitano, donde se define, pues, digamos, en un concepto, en unos postulados, si lo podemos decir así, la Trinidad, que obviamente nunca se logrará abarcar todo el misterio de la Trinidad, pero tratar como de meter unas categorías para al menos expresar lo que es la Trinidad. Y entonces eh, lo vamos incluso a recordar, lo vamos a recordar en el credo niceno-constantinopolitano, que dice, hablando de Jesucristo: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre, por quien todo fue hecho, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre, por quien todo fue hecho. En el prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio existía la palabra es el logos, el verbo, Jesús, la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Es decir, que antes de la creación del mundo, antes de que el mundo fuese, desde siempre el Hijo, que es Jesús, estaba ya en el seno de la Trinidad. Obviamente no tenía un cuerpo, no se había encarnado en el vientre de María, no había asumido nuestra naturaleza, pero ya existía como Dios. Eso es importante que lo tengamos claro, que lo tengamos en cuenta. Cristo no ha sido creado, nosotros sí, porque nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros empezamos a existir cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, y ahí Dios nos creó y nos insufló el alma, nos puso el alma. Y el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces imagínense esto, ¿no? El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Si yo adoro al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no fuera Dios, yo sería idólatra. Pero si yo adoro al Espíritu Santo, lo puedo adorar porque es Dios, como puedo adorar al Hijo, que es Dios, y puedo adorar al Padre, que es Dios. Pero no estoy adorando tres dioses. Bueno, hermanos, pues para que no nos reventemos la cabeza, no nos devanemos los sesos pensando en todo esto, pues sencillamente decirles que todos estos misterios los vamos a comprender cuando estemos en el cielo. Y aquí en la tierra también es posible que Dios nos permita comprender esos misterios desde la experiencia de la unión mística. Hay una santa carmelita llamada Sor Isabel de la Trinidad, que tiene un escrito muy bello que se llama Elevación a la Trinidad. Y tiene una frase donde dice: oh mistres, abismo en el que me pierdo. Grandes teólogos se han aproximado a este texto de Sor Isabel de la Trinidad, era una monja francesa, y dicen que ni siquiera Santo Tomás de Aquino, que escribió la Suma Teológica y que era un gran intelectual, un santo dominico y un gran intelectual, ni siquiera él llegó a escribir con tanta profundidad sobre la Trinidad como lo hizo Sor Isabel de la Trinidad. Y pensemos que Sor Isabel nunca fue a la universidad. Por lo tanto, una monjita de clausura, en un convento de clausura, fue capaz de vivir esa experiencia consciente de la inhabitación de la Trinidad en ella, que la llevó a poder expresar. Y estoy seguro que aún con todo lo profundo que fue lo que ella escribió, y que nosotros lo podríamos leer, si lo buscan en internet, Elevación a la Santísima Trinidad, ni siquiera lo que escribió Sor Isabel de la Trinidad puede llegar a expresar realmente lo que es la experiencia de la Trinidad. Somos bautizados y somos bautizados en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice en su palabra: si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. Y somos templo del Espíritu Santo. Pero por más que lo pudiéramos expresar, el lenguaje humano es muy pobre, es muy limitado. No habría, es como solamente una pincelada, ¿no? San Juan de la Cruz, otro santo místico español, carmelita, dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo
toda ciencia trascendiendo. Es decir, que no somos capaces, no seremos capaces nunca de expresar la experiencia mística, porque no existen las palabras, se quedan cortas. Bueno, pues queridos hermanos, que esta breve, digámoslo así, aproximación a la Trinidad, pues nos llena el corazón de ilusión, de amor y a vivir la experiencia del encuentro profundo con el Señor para poder entender en parte pues este gran misterio. Y un día cuando estemos en la presencia del Señor, también me llama la atención y termino con esto. Jesús les dice a los discípulos cuando se está despidiendo de ellos, les dice que cuando vuelvan a encontrarse, o sea, en la segunda venida del Señor, cuando ya todos estemos con Él, Jesús dice en el Evangelio que aquel día no me preguntaréis nada. Siempre me ha impactado esa frase, porque uno a veces piensa, ¿no? Cuando yo esté en el cielo, le voy a preguntar tantas cosas a Jesús, voy a querer saber tantas cosas, pero ese día no le preguntaremos nada porque ya todo lo sabremos. Nos dice San Pablo que cuando estemos en la presencia del Señor conoceremos a Dios tal y como Él nos conoce a nosotros. Bueno, queridos hermanos, una feliz tarde para todos.